¡Ey! Vamos a ver esto. Joder, justo a tiempo, tío. Ha sido justo a tiempo. Literal. No puso ni esto. Mr. Screw'em, member 76, sophisticated mechanical Mientras empieza eso voy a aristocrat, poner and las cosas que me renowned faltan. leader, not to mention the savior of inorganic life throughout the universe. He's as sharp as they come. He'll recognize my brilliance in an instant. Now, if I can just get him to recommend me. And his astonishing wisdom in the field of broadcasting has been duly recognized by Noose themselves. Ergo, the Genius Society hereby confers upon Mr. Owlbert the title of Member 85. Member 81, Ron May. She seemed like a kind and elegant person in the simulated universe. A little distant, though, but what if I ask a bad question? Vale, ya se ha puesto todo. Since when does Albert ask bad questions? This little bird has an active imagination. Quit daydreaming! Coño, qué susto. Program is about to start! What are you waiting for? A trailer or something? Se toca la puta voz de esta gente en inglés, tú. A ver, el tráiler. I thought Member 4, Hoka had gotten rid of most of the society members. I didn't have a lot of hope for this. Quiero ver los modos. Oh, look. Ah, vale, este es el modo de... Es raro que vi, ¿no? Que eran los cacharros esos. Raros. ¿Meten zona nueva en la esta? Sí, es zona nueva, ¿no? Zona nueva en la estación esta. Un modo de esta tía que son con los cacharros esos. Los bichos esos. Lo vi en el Reddit. A ver esta tía qué tal está. Creo que este es el modo principal, si no me equivoco. A genius move. And how will you counter it? Toma, tiene una máscara. What? The trouble. A portrait of internal turmoil. ¿Por qué mi cabeza pensaba que este tío tenía el pelo rubio? ¿Por qué me fumo un porro? Gods of the starry skies have abandoned the world. Only the wounded savior can bathe the world in the firelight of destruction. Vale. No matter the distance, annihilation will find you. Audience dice. How ostentatious. Curioso. A ver todo lo que enseña. Joder, ya el primer código. Luego ya los pillaré. Que con las prisas, tío. No sé si tengo todo bien puesto, tío. Sí. Ahí está. Vale, es casi todo rápido, tú. Vale, yo creo que ahora sí está todo bien. Luego los pillaré. Tranquilamente. Vale, van a tener bastantes cosas, se supone. Sobre todo de contenido que se va a quedar. El cambio este al abismo, al modo este nuevo, los pisos 11 y 12. Que empecemos en el piso 8, si te lo pasas entero. On today's program, we're bringing together 3 intellectual heavyweights from none other than Nuevo mapa, the Genius parece también, Society. personajes. Why don't you introduce yourselves? ¿No hay 4 estrellas aquí? No, sí hay 4 estrellas, ¿no? Es la esta, ¿no? Es verdad, la de Cuántico. Remember? Enthusiasm. Se me había olvidado, como no la he visto en la portada, se me había olvidado. Hello, I'm Herda.
now we're talking. Creo que hay más cosas del universo simulado. Let's not forget the new face on the block. Creo que hay cosas nuevas del universo. May. Hello, dear viewers. I'm Ran May. I suppose that makes it my turn. Sí, tiene el iconito de la Greetings, cara. viewers. La cara. I am Screwlum. It's a pleasure to meet you. Oh, the pleasure is all ours. I never thought I'd be interviewing all three of you at the same time. I guess the great Noose must have finally recognized my potential. Vale. Don't get Vale, ahead creo que of está todo bien. yourself. This is a scheduled space station visit. Lucky for you, we had time for a show. Or, to put it another way, participating in your ¿Sabes lo program gracioso? Que el was a fondo way of este maximizing the se había utility liqueado, of tío. our Bueno, liqueado no, itinerary. le habían puesto en Two plan. birds, En la one página esta stone. de Hoyoverse, lo podías tener como fondo, tú. O sea, esto se sabía hace 2 o 3 semanas. We Sí. saw from the trailer that the story is making a return to Herta Space Station. Intelligence available for release indicates the following. Madam Ron May has Esta es la zona nueva. commandeered one of the space station zones for biological science experiments. Me mola que haya zona nueva. I like to avoid attracting too much attention with my experiments, and the station had a sealed-off area available. Herta was kind enough to lend it to me. Big enough to spread across 3 levels. This area is a brand new domain waiting for us in version 1.6. Welcome to Herta Space Station's Seclusion Zone. Due to the secrecy surrounding the zone, there's currently not a soul to be found across the whole domain. ¿Harán algo para conectar Rebuttal. con Your assertion con la excludes the 2.0 existence of al inorganic final? life O el operating in the 2.0 area. empiezan y ya está. Naturally, as I was saying, the story A lo is mejor te set to sueltan algo. unfold in this new domain. Wait, so you still need Mira, a seclusion zone? Plantas María, tú. I do. Qué grande, ¿no? My research has encountered a few anomalies. I was hoping A the por unos Trailblazer porrillos. could do me a small favor. Favor? Small. Vale, la misión. Yeah, I'm not sure about the second one, but this A lo mejor is en esa the misión te golden age encuentran for algo. biological science. Puede ser. No problem too big or too small, right? And version 1.6's brand new Trailblaze continuance, Crown of the Mundane. and Claro, hay Defiant. historia. Trailblazers will encounter Madame Ron May for the first time. They'll need to work closely with her to solve the headaches of Herta Space Station. For example? One such headache is the result of the little life forms that Ron May has been cultivating. I'm afraid that's the nature of biological science. Surprises and accidents in equal measure. Not to Supongo que el que mention, tenga la the misión space station de is hot personaje more será secrets than you might have el thought. ratio, supongo. Various crises bubble into Cuando the salga, surface, igual que la Herta's gente public ahora. falling prey to an ambush. Tendría and a new sentido. provocation that the geniuses must face up to. Nothing a small favor. O a lo can't mejor de fix, la 4 right? estrellas también hay Got the también. 3 geniuses here. What could go wrong? In Mr. Albert's previous broadcasts, the adoption of a light-hearted tone usually indicates the presence of a formidable challenge. My beak is sealed. This is a top secret experiment. But trust me, when I say that the adventure ahead is a journey into both the power and wonder of biological science. And what better way to prepare our trailblazers than by introducing the one and only Madame Ron May? Vale, Ron May. A ver qué tal. Yo creo que va a estar rota, pero bueno. Madame Ron May is an ice-type character following the Yo path no va a of estar a la par que la- harmony, member 81 que la of the juego, Genius Society. seguramente. From the very beginning, her research has focused on biological science. Yo diría. That's right. Biological science is a boundless field. I rarely have time for leisure. And despite being one of the founders of the simulated universe, Y creo que el I seldom ratio va a step estar. up to the plate. Va a tener buen daño, pero no va a ser I el que was más. curious. Is there a story behind your name? Yo diría. My name? My parents organized themselves into a A flat lo mejor está a la par hierarchical de structure. Sil. My Quizás. name is simply the combination of their surnames. Fascinating. What a spellbinding tradition.
I believe you may be laying it on a little thick, Mr. Albert. Are you hoping for something in return? Who wouldn't hope for a blessing from Madame Ron May? Dios, que he hecho todo rápido. Trailblazers Me han agree engañado, with me. estaba preparando el café y Let me digo, remind you dos that a minutillos, genius's ¿sabes? blessing isn't always a result of Y justo he generosity and iniciado kindness. Meaning... a menos uno. Aren't you supposed bueno, to be 29 que digo. intelligent? You tell me. Pero un minutillo. Many individuals have a hidden side. Ergo, Trailblazers' encounter with Ron may hold surprises. Spoiler at 12 o'clock! I think it's time we took a look at what this elegant scholar can do on the battlefield, don't you? My basic attack, Threading Fragrance, deals ice damage to a single target, while my skill, String Slow Swirls, can increase the weakness break efficiency of all allies. There's also my ultimate, Petals to Stream, Repose and Dream, which creates a field. Only the most beautiful field I've ever seen. A work of art, madam. Within the field, allies experience an all-type resistance penetration increase, and when breaking an enemy's weakness, they afflict them with a mark. This mark is triggered on the Es que es enemy's esto, next cuidado. action, prolonging their weakness break state, delaying their action, and inflicting them with additional ice damage. You have a knack for exploiting an enemy's weakness, Ron May. I'll say! And we didn't even mention her technique, Silken Serenade, which allows the team to automatically trigger an effect equivalent to her skill at the start of the next battle. Vale, empieza con las In the simulated descargas, ¿no universe, parece? when Ron May possesses Silken Serenade, and when an ally attacks a simulated universe enemy, the battle is entered as if the enemy's weakness was attacked. The attack ignores weakness types and can Hostia. deplete the toughness of all enemies. Breaking a weakness can trigger the weakness break effect that corresponds to the attacker's Una own hostia, type. ¿no? Not only that, in the simulated universe, for every blessing possessed, the toughness-reducing damage of the current attack is increased, and extra additional ice damage is dealt. Well, very good. Sounds to me like you have an Buah, qué bien interest que me in salió testing the el agente simulated súper pronto, tío. universe. After Yo creo que, Trailblazers no sé si me dará get to know tiempo, Ron pero a lo May, mejor me da tiempo para another sacar scholar with a connections to the esta. Genius Society will Sí, be a los 50 appearing, 50. and this El otro ya no lo sé. Trailblaze continuance. Oh, I assume you're referring to the gentleman with the alabaster head? Classic Mr. Scrollum. Able to see the gentleman behind the mask. Damn, damn. Gentlemen, my foot! Herta, you're being a little harsh. Sounds like you two are well acquainted. Without further ado, allow me to introduce him. Vale. El Ratios. Te lo juro, no sé por qué en mi cabeza pensaba que el pelo de este tío era amarillo. Cuando lo he visto, digo, en plan, ¿no era amarillo? Lo he pensado. No me fijé mucho, ¿sabes? Vi cosas, pero no me fijé mucho si tiene mucho daño en área. Dr. Ratio, as he's known, is an imaginary type character following the path of the hunt. He belongs to a different noose-worshipping organization, the Intelligentsia Guild. Porque va a ser depende si tenga mucho daño en área o no este tío. The Genius Society consists of vanguards from various fields who act in isolation. In contrast, the Intelligentsia Guild advocates for the dissemination of knowledge, allowing for a broad church of followers of Noose who work towards furthering this end. Question. Does the current universe derive greater benefit from the unparalleled talents of the Genius Society or the mutual learnings of the Intelligentsia Guild? You sure you want to go there? Let's not. Is that why Dr. Ratio joined the Intelligentsia Guild? A devotion to science? A desire to share scientific knowledge? Exactly! Dr. Ratio presides over a total of 52 academic programs. And yells at people Espérate, until they mira. burst into tears. Strict teachers make for good students, and any student who makes it to the end of a program will be an expert scholar in their respective field. And an emotional wreck. Ignorance is an ailment, the expungement of which only our Dr. Ratio can achieve, and which entails necessary Ahí hardship. está. By which you mean the destruction of any and all self-esteem.
Esto es lo que digo, depende, supongo. Have helped Coño, many puta herida. worlds look beyond their Va a ser borders depende, yo diría. and step into the future. I feel like we might accidentally be discussing. Perhaps I should intervene. Dr. Ratio's desire to cure ignorance with truth is well known. It's time for us to assess Ah, la his cosa es que es prowess imaginario. on the Que ya con eso battlefield. estará During his fuerte. basic attack, Mind is Might, Dr. Ratio brandishes his Codex, dealing imaginary damage to a single target. Question: why does he carry a codex with him? Well, intellectuals Te pega con el enjoy libro, con el persuading básico. others with quotes. Qué grande, ¿no? I think Dr. Ratio Bueno, es un libro, takes es una that to piedra, mean ¿no? En hitting verdad. people with them O directly. sea, es Dr. mármol, ¿no? Ratio's skill, intellectual midwifery, Parece. deals imaginary damage to a single target, while his talent, Cogito Ergo Sum, may What? trigger him to launch a follow-up ¿Qué es attack eso, tú? after using his skill. As a rigorous academic researcher, Dr. Ratio pays close attention to his enemy's debuffs during battle. The more debuffs the enemy has, the higher the chance of him launching a follow-up attack. And let's not forget his ultimate. La ulti escenario three-step a 1. paradox. The good doctor summons a leaning tower and through a No, series es a of 1, ¿no? precise calculations and measurements, plots a trajectory of maximum pain. The target enemy suffers imaginary damage and is afflicted with Wise Man's Folly. When a target with Wise Man's Folly is attacked by an ally of Dr. Ratio, he launches his talent's follow-up attack against the target. Ah, vale, pero. And when using his technique, Mold of Idolatry, Dr. Ratio creates a What the dimension fuck? and taunts nearby enemies. When attacking town, an ¿no? enemy within the dimension to enter battle, there's a chance of reducing the target's speed. It would appear those 5 statues are made in his own image. Ergo, Dr. Ratio suffers from a certain degree of narcissism. To put it mildly, A ver, no sé. Also in version 1.6, Trailblazers will finally be running into an old friend. The elder A ver, two es lo que digo, siblings si is en el very nuevo modo different from este the other, yet bound to es el run otro the lado mismo. same. It's Hanya's elder Es sister, más tocho las Shui. cosas de ataque a un bicho. Está bastante bien. Y esta dicen que está muy bien también. Esta de ser 4 estrellas está muy bien. He escuchado. No sé si será cierto o no. Pero dicen que este personaje, para ser 4 estrellas, no sé si... No sé si igual que a Kinke, pero parecido, creo. Shui Yi is a quantum type character following the path of destruction, whose original Lo bueno body que es was 4 replaced estrellas, long va a ser ago más fácil with a sacarlo. permanent puppet system. The system was constructed for Shui Yi on behalf of the Ten Lords Commission. The commission agreed that for every culprit Shui Yi apprehended, she would be rewarded with a half-day's wake span. A reasonable arrangement. Better than my one. Like her sister Hanya, Shui Yi is a formidable presence on the battlefield. Shui Yi's basic attack, Mara Sunder All, can deal quantum damage to a target enemy. Her skill, Iniquity Obliteration, ¿Vale can deal otros quantum objetivos? damage to a single target and adjacent enemies. And as a judge of the Ten Lords Commission, Shui Yi's talent is a little out of the ordinary. When Shui Yi and an ally deal damage to an enemy's toughness, stacks of karma are accumulated. So she's good at trying criminals? The Oh, best. vale, tiene como mucho carga, When ¿no? karma stacks to the upper limit, Cuando las Shui carga, Yi mete una hostia. immediately launches a follow-up attack on the target enemy, dealing quantum damage. Her Ooh. ultimate, Divine Castigation, can deal quantum damage to a single target and toughness depletion that ignores weakness types. The more toughness depleted, the greater the damage. Breaking weaknesses irrespective of type. these Oh, o sea, Cienjonetas no hace falta que sea are débil a cold-blooded. cuántico. When Con la Shui ulti. Yi uses her technique, Summary Execution, to attack an enemy and enter battle, she deals quantum damage to all enemies. Oye, Yes, pues sir. pinta guay, ¿eh? It's time. O sea, yo creo que me llama más la atención que el ratio. 1.6's banners. During the first phase of version 1.6 Vale. Oh, in the Dios, character event gracias. warps, Floral Triptych, Bien. and a Buah, qué lost pedazo soul. banner, chaval. Trailblazers can obtain the limited 5-star characters Runmate, Run Ingyun Mei y and Shuyei. Blade, 7 de marzo, bueno, ahí está. Not to mention, the 4-star Rerun de character Blade, Shui Yi ¿vale? will be joining version Hostia, ¿qué voy a hacer? 1.6's first Claro, si saco la phase otra pronto, character intentaré sacar al Blade, que no lo tengo. Bandage guy. Now, during the Y second luego phase of Ratio, version Sushan, 1.6 in the Natasha character event y warps, la niña esa, no me acuerdo. Hook se llama. Que tendría que venir Rerun de Kafka, ¿no? Según se decía. Ahí está. I Este banner wondered un poco when that menos. lady might be making a Un return. poco más pochillo este banner. I'll be glad to see the
back of her. Then let's not forget light cones. At 1.6's first phase light cone event Buah, pues warp, cuidado con the el drop primer rate of banner, the 5-star Buah, el light primer cone, banner my renta que past self with flipas, the mirror, will be A mí me boosted. renta que flipa porque And solo in the tengo 2 dupes de 5-cone Tingyu. reminiscence light cone event warp, 2 dupes de the drop Tingyu, rate of su the allí no 5-star tengo. light cone, the unreachable side, will Y si te mato also tampoco la be tengo boosted. entera, creo. Me Reaching faltan 2 dupes o 1.6's 3. second phase will also see the 5-star light cone, the baptism of pure thought, entering the light cone event warp. Hostia, tú cuánta mierda, loco. Bathing No paran de sacar relaxes both bichos. the body and the mind. It is of great benefit to Qué our agobio, tú. consideration of both the universe and philosophy. Check out the yellow ducky. And finally, in the aforementioned bygone reminiscence light cone event warp, the drop rate of the 5-star light cone, patience is all you need, will also be boosted. Whew. Light Madre mía. cones, it's been a pleasure. I think it's time for some mental recuperation. Stay tuned for more updates. Vale, otro código. Me da tiempo. Bueno, sí, luego da igual. Luego lo miro por ahí y ya está. Lo ponen por Twitter. Está muy bien. Creo que se había liqueado que era al revés. Que Shuji iba a salir con el ratio, ¿no? Creo que habían dicho. O me suena. Es que ya no me acuerdo. Es que ya me lío con juegos. Pero me suena que sí. O sea, que en verdad está bien. O sea, Ruanmei, tío, Tingyun y Shuji. O Shuji, como se diga. Está muy bien. Ese banner me parece Jesucristo. Buah, lo bueno es que voy a poder hacer muchas tiradas, tío. Y lo bueno es que puedo tirar a ese o al de Blade. Por ejemplo, por si algún motivo tengo mucha suerte y me sale súper pronto esta tía, puedo seguir tirando en el Blade. Para sacar a los 4 estrellas y a Blade también. Venga, va. Quiero cositas. Los cambios que me gustan. Vale, nuevos enemigos. Es que es un nuevo boss. Tiene pinta, ¿no? ¿O es el modo este nuevo? Bueno, se supone que no es ningún nuevo boss, ¿no? Entiendo que utilizarán todo lo mismo, ¿no? Buah, son muchísimos personajes, tío, que agobio, hermano. Que no llevan ni un año. O sea, si nunca van a parar de sacar personajes, es que triplican a lo que el Genshin, yo creo. This borehole planet's old crater came into being, and it looks like a lively one. There's that light-hearted tone again. Ergo, we're screwed. Fool me once? Shame on you. Fool me twice? I kick your butt. Don't panic. Madame Ron May has shared with us one of her research papers. Star Crusher Swarm King Scaricabaz. Analysis of asexual propagation performance induced by specific gene sequences. Let's start with the abstract and keywords, shall we? Get to the point! Leave it to me. Star Crusher Swarm King Scaricabaz possesses immense propagative capabilities. When in its multiply state, the Swarm King produces more of its own kind No sé si with habrá más every attack it cambios tochos. sustains. Supongo que sí, ¿no? Every attack? So the swarm just keeps multiplying the more we fight it? Somebody's getting fired. However, Buah, this claro, en este multiply boss te state is interesa tener also when the áreas Swarm King is a full, most ¿sabes? vulnerable. Breaking its weakness at this moment can cause it to explode. That's right. As highlighted in the paper's conclusion, maintain your focus on the Swarm King's toughness. Time the weakness break just right, and Star Crusher Swarm King Scaricabaz can be defeated. Furthermore, after completing the 1.6 Trailblaze Continuous mission, Echo of War, Borehole Planet's old crater, will become available. Ah, vale, el nuevo boss de mundo. O sea, nuevo boss semanal. Are all biological Bueno, de mundo no, entities semanal. in this location Me con el otro. characterized by Boss aggression? semanal, coño.
Affirmation, it is reasonable to conduct such experiments within a Bueno, a ver, no sealed pasa nada off porque area. puedes farmear los que quieras. Entiendo que esos serán para estos 3 nuevos. Vale, este es el evento principal. El chat este que se vio también. Es como si fuesen piezas, parece, pero son como bichos raros que parecen como gatos. Son como gatos metidos en cajas. O algo así. In the Critter Pick Scavenging event, Trailblazers can choose their nurturing goals according to the nurturing manual. Vale, puedes como... O sea, puedes como que fusionar o criar, ¿no? Parece. Es un rollo como gato. Y mira, son de los personajes, ¿no? Eso que era de Kafka, 7 de marzo, Blade, eso no sé quién es. Conclusion, a profoundly ingenious construct. Tiene pinta. A ver qué tal el evento. Este es el evento principal, si no me equivoco. And just between us, during the event, Trailblazers have the chance to transform into and experience what it's like to be Peppy. ¿Cómo? Vamos a ser un perro. Maybe I should add a transformation feature to the simulated universe. Speaking of the simulated universe, Gold and this Years. update is a real game changer with significant new features. Version 1.6 will add another fresh update to the simulated universe. Vale, with esto es brand new permanente. DLC, Gold and Gears. Tiene pinta que es permanente. Played a major role in this update. Indeed. In Simulated Universe Golden Gears, Ron May has developed a simulated noose and frozen space-time just before the demise of Member 27, Emperor Rupert. Emperor Rupert was a computer that became self-aware and subsequently drew Noose's gaze, becoming the 27th member of the Genius Society. It proclaimed itself Emperor and initiated the widely known Machine Empire crisis, Vale. the First Emperor's War. The war serves as an excellent historical source for Ionic research. This latest update adds the path of erudition and daringly experiments with separating dice from paths. The dice come with 6 slots for equipping various dice-face effects. By collecting Trailblaze secrets, you can unlock even more dice-face no sé si esto es effects. permanente o no me entera As mucho, pero... Trailblazers delve deeper into the Que no termina lo de la challenges, they can plaga acquire more todavía. powerful dice faces and unlock new ways to play. Trailblazers can swap out the faces on their dice, combining effects from multiple paths to create unprecedented, powerful buff combinations. For example, when using Kafka, even if the initial path selected is the Nihility, you can create diverse effects by strategically combining different dice faces. You could assemble a die that allows you to leap over tiles, or one that yields higher rewards in battles, or one that incorporates both effects. Clear golden gears and voila! Neural impulse is all yours. Use it to unlock different talents Vale. and increase your combat Más de esto, ¿no? gains. Una In tabla de other estas otra words, vez. it mirrors the ability tree found in the simulated universe. Get ready for a thrilling addition to version 1.6 of the simulated universe. Dios. Intracognition Meten un montón system. de mierda, When loco. moving across the simulated universe board, self-consciousness changes Habrá nuevos may be de estos, triggered, supongo. leading Tiene to pinta. diverse story paths. Trailblazers can compile all the storylines through continuous gameplay, What? ultimately unlocking the enigmatic secrets of the eons. Count your blessings! A new simulated Vaya universe porro, to chaval. explore. Trailblazers, I'll be waiting for you at the usual spot. Now that we've covered the major updates in the simulated Virtuales. universe, it's time to talk about a special Ventura. invite. In version 1.6, Trailblazers will receive an invitation from the Department of Ecology to participate in a special test. The Department of Ecology? Ugh. What's the mission this time? This test involves battling illusionary enemies that are conjured Ah, through mira, vale. scent triggers. Esto entiendo que Each si no distinct será... scent Esto sí será un plugin modo, yields esto no será different test permanente. outcomes. Trailblazers ¿Cómo? will start with the basic test and subsequently unlock Despair Mode. Despair mode. Oh, eso está guapo, ¿eh? I hear Más Trailblazers dificultad. are seasoned Esto entiendo que será trash can chungo de explorers. cojones, ¿no? Que tienes I'm que sure jugarlo their noses bien, can bien. handle it. Don't be so sure. The difficulty curve isn't for the faint of heart, which is why we'd like to remind all Trailblazers that the illusions created by these scents
different Sí, este from tiene pinta de regular que enemies. es Make sure por you're tiempo, well ¿no? prepared before engaging in battle. Example. No sé si será Deploy por tiempo. distinct scent plugins before commencing the simulated trial to attain varied bonuses in battle. That's right. Immerse Ahora tienes yourself como in your bufón, ¿no? favorite scent, say cedarwood, and you might just encounter some familiar friends. What's this? A garlic flavored Van con doble abundant DPS. ebon deer? That sounds delicious. Doble DPS, Hey, vamos. snap out of it! Need I remind everyone? The sense may be tempting, Bueno, ahí but van it's con crucial to triple, exercise ¿sabes? self-control. Fujo y Version Jin 1.6 Yuan, will Sil also see the return of the y planar Topa. fisher and realm of Vale, the por dos strange ornamentos, events. ¿no? During these events, successfully challenging No. the simulated universe and Cavern of Corrosion. Sí, es por dos will yield double ornamentos y rewards for a artefactos. set number of times. Conclusion. Relaxation and fun await. Bueno, no está We mal. ain't done with you yet. Vale, este es el modo nuevo. Este también es el modo nuevo. Este es el otro modo que va a estar con el abismo este. Que se van a ir intercambiando. It's you, isn't it? Va a ser como uno, luego otro, luego otro, luego otro y así. As I was saying, Había una can strike pluma up a ahí. conversation with Mr. Cien and his talking parrot to experience the brand new permanent challenge mode, Pure Fiction. Permanent challenge? You mean like the Forgotten Hall? Not exactly. In Pure Fiction, defeating an enemy will cause it to respawn immediately, and Trailblazers Wow, earn eso está points every guapo. time Es they que es deal como. damage to Este or modo es que no me defeat enteré an mucho enemy. At the end of each cuando battle, se dijo the por ahí. highest Esto que va a score ser como un achieved in that rollo. challenge will be recorded. O que van saliendo Trailblazers enemigos need a to full defeat todo el as many rato. enemies as Y vas possible pillando within a como limited puntos. number of cycles to rack up a high score. Each phase of Pure Fiction comes with its own set of buff effects for Trailblazers to choose from, Ya hay dos. which allows for team composition experimentation to maximize points. Observation indicates that high scores hinge on the right cure. Conclusion. Vale. Consider the nature of enemies and available buff effects when selecting your formation and battle strategy. Goodness, that Qué fumada, tío. Que el juego no tiene ni un año todavía. Quiero saber qué coño es la pluma esta. Tiene pinta de ser tocha, parece. Oh, dan a Links. Sí. Ah, bueno, creo que esto lo sabía. Creo que esto me enteré. 720 Stellar Jades? No está mal. Otro healer. Dan a Natas al principio y dan a Links. Esto es lo tocho. Han metido también en el yo le digo abismo. Han metido el 11 y el 12. Y ahora, si llegas hasta el final, empiezas en el 8. O empiezas hasta donde te quedaste. En el 6, en el 5. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque no tienes que repetir todo otra vez. Y es un coñazo. Trailblazers who complete these two permanent challenge modes can also earn a new currency, which they can exchange. Y creo que con for esto items like no pillas mucho. O sea, creo que dan un poco más de recompensas. in the newly added shop. Sounds neat. But are Trailblazers seriously expected to take on more permanent challenges each time there's a new version? That's gonna eat into our simulated universe testing time, O sea, si no me equivoco, creo que te dan un poquito más de cristal. Mira, esto cómo funciona. Primero el abismo, luego este, luego otro abismo, luego este, luego otro abismo, luego otro este. Y dura mucho más tiempo el abismo. Dura 6 semanas, esto dura lo mismo, ¿sabes? O sea, son 6 semanas cada uno. Y se juntan a mitad. 2 semanas. Empieza este, 2 semanas, empieza este, 2 semanas, empieza este y así todo el rato. O sea, cada 2 semanas, vamos a cada 14 días, vamos a tener un modo otra vez. Pero, por ejemplo, yo que sé, el abismo va a durar 4 semanas más y así. O sea, vas a tener tiempo para hacer este y este. O sea, tienes 6 semanas, ¿no? O sea, cuando empiece el segundo, vas a tener 2 semanas todavía para terminar el primero, ¿sabes? O sea, vamos a tener al mismo tiempo 3. 2 abismos y este, el modo este. Ergo, Trailblazers will have more time to plan their character leveling and to experience challenge gameplay. O sea, vamos a tener más tiempo para todo. And I almost forgot about another significant new feature in version 1.6. Get ready for Eso está muy bien. ¿Ves? Si llegas hasta el 7, si te haces el 7 y lo limpias entero, la siguiente vez que lo haces, empiezas en el 8, creo que es. La siguiente semana. Cuando, o sea, bueno, la siguiente semana no, cuando se resete. Eso es Dios. Eso es la polla. ¿Por qué? Porque ya era un coñazo estar haciendo de todas cada 2 semanas, del 1 al 8, por ejemplo. As long as I've
achieved a 3-star victory in stage Y encima 7, ahora que hay dos and I más. attained the same victory in ¿Ves? any given Forgotten Hall Memory Ah, no. of Chaos update. I can get Mentira. my hands No on es que rewards for the empiezas. Es que te lo haces del previous tirón. Vale, no. Vale. Es que te lo haces del Another tirón. Si te haces el trailblazer 7... time saver, it would seem. O sea, puedes hacerte el 7 y te dan todo. Vale. Esto también está muy bien, que se guarden los personajes ya. Las que ya... Lo que jugaste la anterior vez se guarda. Si juegas siempre lo mismo, pues ya estaría. Ah, mira, puedes cambiar de para arriba para abajo. Vale. Eso está guay. Impressive. It seems that optimizing Todas estas mierdas Trailblazer molan un experience is a montón, firm tío. priority. Que se dedican a meter más cositas así. Ey, ¿eso? The completion difficulty of daily training, allowing trailblazers to claim rewards with less effort. Additionally, we've introduced a time-limited unlock feature for certain ¿Cómo? material stages. This might require further explanation. Simply put, even if trailblazers haven't explored the latest maps, they can still challenge certain material stages to gather leveling materials for their characters. Oh, And of course, Ahí está el login, eso también se liqueó. Ya van a dar siempre 10 tirados. Es que con todos los personajes que están mencionando, es que si no dan las 10 tiradas estas, no ves. I think the Trailblazers will be looking forward to this one. O sea, te lo juro. Si no dan, no ves. Indubitably. Es imposible. Y para la siguiente parche hay otros 2 más, que ya se saben. No, perdón, no. Hay 3 más. 2 5 estrellas y un 4 estrellas. Honkai Star Rail recently garnered incredible awards and nominations. On behalf of the project team, I, Albert, would like to extend our gratitude. Pardon the interruption. You are now Me flipa el nombre de este pavo, with Ratio. Veritas Ratio. Huh? It has come Doctor to my Ratios, el attention Ratios. that your broadcast today touched on O sea, me flipa un certain montón. warp Es como por la puta in carísimo. connection with myself. Buah, tío, que oye cosas, If I may be so bold, the current arrangements Entre lo are del pitiful. Thor y tal, y ahora esto no veas. The dissemination and sharing of knowledge, as well as truth, is En verdad, incluso me imperative. alegro en el Genshin no llama pan ni nada, I, in ¿sabes? my esteemed capacity, demand that Y every luego después de eso, la trailblazer be 2.0. given access to a proper Que se supone que va a ser education. mucho más tocha. When Va a ser version mapa entero, 1.6's historia nueva, personajes Pantarei nuevos a event full. board becomes available, Todo nuevo. every trailblazer who has unlocked the mail feature shall receive, via mail, one limited 5-star character Dr. Ratio. Ah, vale, That coño. is to say, me. Me he rayado que Sheer flipas. tyranny of will, I shall He escuchado, van a recibir 5 estrellas, ¿sabes? Y me he rayado, ¿sabes? Y estaba jugando con su banner, básicamente. There we have it, folks. The esteemed Dr. Ratio. So, I think we've covered all the ¿Cómo? content for version 1.6. Thank you once again to our 3 geniuses for their support. But don't go anywhere ¿Cómo? just yet No, espérate, ¿lo dan a Stay tuned gratis? for an ¿O me estoy fumando un IBM porro? bonus program. Clean for free, login to limited. Sunday. I thought it was Friday today. Question. Does Wait. the IPC not rest at the weekend? right? Eso me estoy fumando un porro, ¿verdad? Simulated universe testing. Trailblazers, you know what to do. I'm not talking about the weekend, y'all. I'm talking about O sea, ¿van a dar a este tío our gratis? next special guest. Wait. Tengo que mirarlo por Reddit y tal, no me he enterado. O sea, es que... es que no sé, me he quedado guajadísimo, tío. O sea, lo he escuchado, lo ha dicho el pavo. No, o sea, es que lo escucho raro. Aparte de que mi inglés es pochísimo. He escuchado, no, van a tener un 5 estrellas, los viajeros van a tener un 5 estrellas, tal, no sé qué. Y de repente sale la imagen del radio, loguéate para conseguir un 5 estrellas gratis, el Doctor Radio. Y salían los premios abajo. No me he quedado cuajado, no lo entiendo. Tengo que verlo o tengo que mirarlo en el Reddit que lo confirme. O sea, ¿esto qué es? O sea, es que no me lo creo, sinceramente. No me lo creo. O sea, no me creo que te regalen un 5 estrellas en la cara. And gentlemen,
Good evening and Intimado welcome promocional y to salido the directamente. Family's Charmony Festival Conference. I'm your host, Albert. This once-in-an-amber-era event is near at hand in the eyes of the universe. Luego veremos todo por Firmly encima. on the planet of festivities. Tranquilamente, es que... Pentaconi. Tonight, ¡Oh! we'll be bringing ¡Ojo! you all the De la latest 2.0. on Charmony Moto tus Festival. muertos. First, let's give a round of applause and welcome the organizer of the festival. Buah, me flipa cómo hacen esas mierdas, tío. O sea, me parece que lo están haciendo tan bien. Good evening, dear ¿Quién es viewers. este? ¿Se llama Sunday? I am Sunday. Tus muertos. Good sir. Your presence here lights up our humble studio. You are too kind, Mr. Qué Owlbert. grande, Domingos. If it were not for the IPM's generous ¿quién es este? invitation, Creo que I would este not se have vio en had el this Reddit, que se había opportunity to liqueado esta introduce your imagen. audience to our festival, nor its location. That is to say, Bueno, y vi en el Reddit que había un pavo que es Pentaconi is located in the Asdana star system. It is como a una holiday calavera destination of de estas universal demoníacas. repute. Known De estas to del many oeste, algo as así, the parecía el planet of Ceres. festivities. Our guests will be staying in the Reverie, a luxurious hotel where one may travel freely between reality Mola, and vale. dreamscape, Uf, basking in dreams joder, that tío, me are cago en Dios. uniquely Es que es tan yours. diferente, tío. I'm curious. What makes this festival different Te lo juro, from the es que previous one? sé que no Charmony Festival tendría is que a compararse, pero es que me cago en tradition Dios, with a tío. long Veo history. la última We versión de la built on 1 that punto. foundation to achieve something No es truly ningún extraordinary. festival, no es una The family isla. on Pentaconi Te has, ponen for the es first que no sé, no time, entiendo. issued public invitations to ¿Cómo various coño va a ser factions la of the 2.0 que cosmos, encima todo cae welcoming them to partake in our en Año Nuevo Chino? magnificent ceremony? Members of the 5 great families, which together make up the family on Pentaconi, as well as staff members of the Reverie, are united in welcoming the universe to our home. Rumor has it that your sister, the cosmic superstar Miss Robin, Sí, sí, lo dan is gratis. set to perform at the ceremony. You Lo heard dan gratis. correctly. On behalf of the Robin, family, se ha visto un montón de Robin will be personajes. Ahora voy a singing decir at que the me opening mola. of the festival Que he visto el in otro día, honor of está the muy Eon of guapo, Harmony. tío, visualmente. My sister has already Porque no es un arrived in humano, Pentaconi, ¿sabes? and dress rehearsals are well underway. Estos son Our personajes. guests are in O sea, for quite the vamos a ver. show. Miss Por Robin's favor, ¿pueden dejar de participation sacar will undoubtedly make the personajes ceremony cada all 2 the por more 3? dazzling. No me va a dar la vida. O sea, no me imagino una persona que quiere todos los personajes y se gaste pasta. No le puede dar la vida. Es imposible. All manner of Misa, este es preparations el de are los unfolding siguientes. as we speak. Este sale The de 4 Reverie's estrellas, si no me renovation equivoco, works ya está are drawing to a anunciado. close, En la and so 2.0, too is junto its a la human resources Hanabi y overhaul. Our la level of service Black will Swan. be better than ever. Separately, we have introduced O sea, la primera y performers esta and creo service que personnel saldrán from más the tarde. Iris O family sea, todos to son personajes que van a salir en la Pentaconi's principal scenic areas 2.x. and leisure facilities. I'm sure Okay. they will help our guests to feel right at home. Needless to say, safety is our primary Gallagher concern. o Gallagher. And so, Bueno, Yer the no, Ger, devoted ¿no? and courageous Bloodhound family will be responsible for security at the festival. El Danger reloj es. does not exist in Pero tiene muchos Pentaconi's relojes por ahí. streets. Bueno, And the será algo family como con el promises that tiempo, the algo safety así. of Este every pavo. guest is guaranteed. Este, Of course, es the el family Duque is also Inferno, tío, está forgiving. guapísimo. Parece el Perhaps you are Ceres, a ¿sabes? member of the Con la Annihilation skin esta del Gang, oeste. or even the Stellaron El Sam, Hunters. que es el Cyborg. If Bueno, el you Cyborg, el robot cherish este, el dreams and mecha. uphold benevolence, Pentaconi welcomes your arrival. Since issuing the invitations, we have received many replies from various O organizations sea, throughout the universe. no entiendo. Today will be the first time we are publishing the guest list. All in the service sea, of the preservation, Es que te lo juro, me queda cuajaísimo. No sé hablar, me he quedado cuajaísimo con lo del ratio. O sea, literalmente, aventurine. Mr. Adventurine. Explore, understand, establish, and connect. Together, the nameless carry forward the trailblazing will of Akavili and build bridges between the stars. The navigator of the Astral Express, Miss Himeko? Himeko, along with the entire crew, will soon be gracing Pentaconi with their presence. Trading knowledge for wisdom, calculating wealth with formulas, and transcending individual limitations. Que ni me estoy through an enterando ya, academic ya. network of Mi cabeza shared desconectado. resources. The renowned scholar of the Intelligentsia Guild, Dr. Veridus Ratio. We think, therefore we are.
and memories are proof of existence. She's committed to safeguarding and sharing these memories. O sea, ¿qué cojones van a hacer en el aniversario si por lo de tema de premios te han dado un personaje? Black Swan. O sea, qué guapo el este, ¿no? ¿Esto qué es el cono? Miss Black Swan. No, el cono es. No me he dado cuenta. Expanse of the cosmos, elation exists as a balm for sorrow. Forever resilient, never disheartened, ceaselessly untearful, endlessly present, and here representing the masked fools, Sparkle! Following the path of the hunt, journeying from one planet to another, upholding justice, eradicating evil, and then doing it all over again. She's been away from the spotlight for too long. Esta es la de. Esta es la Raiden, ¿no? Rangers, Miss ¿No? Acheron Creo que sí. takes the stage once more. On behalf of the ¿Os family, parece? I hereby warmly qué welcome agobio. our guests to participate in this. ¿Qué pasa, tío? Our grand celebration. Penacony awaits you. Me ha dado una. ¡Wow! Vale. Oh, qué buena pinta tiene. Me mola que sea como circo y tal, ¿sabes? Me recuerda mucho a Bioshock. Los carteles. ¿Ya? Ah, son muertos. Los cartelicos me parecen mucho rollo a Bioshock, tío. O sea, ¿qué coño ha pasado? ¿Qué han hecho con su vida? O sea, ¿qué cojones? Wey. Estamos... Un momento. Estamos... Un momento. ¿Qué ha pasado esto, ¿Qué es esto? O sea, ¿qué cojones es esto? O sea, literalmente le acaban de hacer ratio al Genshin. Por eso se llama ratio. Es un juego con el personaje. Han dicho, mira, Genshin, nosotros tenemos un 5 estrellas gratis y acaba de salir, toma ratio. ¿Sabes? Esto es lo típico que se hace. Ya no se usan. No sé si se usa la expresión esta, pero hace unos meses era en plan. La ha hecho ratio. Claro, es que no es aniversario. Que es por lo. Le voy a poner en Twitter. Que van a hacer un ratio que flipas. ¿Qué? O sea, es que te lo juro, yo cuando he escuchado lo de... A esta hablando diciendo, no, los viajeros van a tener un 5 estrellas nuevo y va a ser a mí. ¿Sabes? Yo, pues como no me he enterado mucho, como inglés más o menos pochillo, pues digo, a ver, será un dicto en plan que me podrán sacar a mí, ¿sabes? No que lo podían dar gratis. ¿Sabes? O sea, pero este juego es... Madre mía, ¿tú has visto los personajes que se han visto? O sea, ¿tú has visto todo? En plan, pum. O sea, ¿me está diciendo que toda la 2.x va a haber 2 personajes nuevos? Hermano, sí, me estoy agobiando. O sea, me estoy agobiando y no voy a poder sacar todos. O sea, o tengo la suerte de que me saquen... Claro, es que... Hostia puta. Hermano, que en un año van a sacar más personajes que en el Genshin. No sé cuántos personajes hay en el Genshin ya, pero... No entiendo. Las peñas flipando. Sí, pero es que es muchísimo, tío. Es que te pones a... Vamos a ver. Nos ponemos a pensar en la 1.6 del Genshin, que fue la primera isla. Que dieron las skins de Bárbara y de Jin. Y salió... Kazuha, creo que fue. Es que es en plan, que esto es que esto es la última versión de la 1X. 1.6. O sea, te han dado 1600
por ganar en los GOTY. Y te dan un puto 5 estrellas. Que encima todo es de banner. No es que digas... No es que digas en plan, no. Te vamos a dar un 5 estrellas del personaje, del banner permanente, que aún así lo veo fumada, pero es más lógico, porque así lo que te estás haciendo es que mucha gente no vaya a tirar por este banner. O sea... ya de base... Nadie va a tirar por este banner free to play. Porque lo están dando. Y encima todos los 4 estrellas son bastante bochos. Son Hook, Natasha y no me acuerdo quién más. Y Susan. Son esos 3. Y encima todo, en el de Ruanmei que no la dan, te ponen a la nueva de 4, te ponen a Tingyun que está rotísima y 7 de marzo pues está ahí porque es 7 de marzo. Yo qué sé. No está mal. Y encima todo el de Blade, lo mismo, ¿sabes? Hostia puta. O sea, si tiras es porque quieres a Kafka. Oh, eso me va a venir de puta madre porque a Blade no lo tengo. Si saco a Ruanmei y a Blade, solo me faltaría a Jingliu, tío. Hostia, tú. Ya, pero es que la 2.0... Es que, claro, vamos a pensar en este momento. 2.0... Sí, mira. Mira esto. Y se las pela, es en plan... Free ratio. 5 estrellas nuevo, te lo regalamos, en plan, de Chile. Te hemos dado 1600. O sea, te damos 1600 gemas de estas y el ratio. Es lo que he puesto en Twitter. Han hecho ratio a los del Genshin. Literal. O sea, en vez de Doctor Ratio, es ratio. Le han hecho ratio. Se han dicho, mira, para ti, para tu cuerpo. Y piensa que es lo que digo, en la 2.0 se viene Año Nuevo Chino, 2.0, y luego se viene aniversario. ¿No? ¿Cuándo es el aniversario? Honkai. Star Rail. Abril, ¿no? Final de abril. O sea, sería en enero. 2.0, ¿cuándo sería? ¿Mitad de enero? No, mitad de enero, no, finales de enero, ¿no? Porque los personajes son 20 días, ¿no? O sea, es un mes y medio. Finales, ¿no? O sea, es finales de enero. Luego va a ser febrero y marzo. O sea, vamos a tener... ¿Será en la 2.2? ¿No será en la 2.1? No, es en la 2.1, ¿no? Es que, espérate. Si esto es en enero, ¿a finales? ¿La 2.0? Sería febrero entera. Y a principios de marzo sería 2.1, ¿no? Y luego sería marzo. Y en abril finales, la 2.2, ¿no? Ok. Ok, chaval. Me parece correcto. O sea... Bueno, y todos los personajes que se han enseñado, tío. Miss Robin, que esta no sale en la 2.0, ya se saben los personajes. O sea, lo tengo aquí guardado. Estos son los personajes que salen en la 2.0. Black Swan, Sparkle y Misa. 5 estrellas, 5 estrellas, 4 estrellas. Estos son los que salen. Y ahora, en el streaming, nos han enseñado un personaje nuevo. Black Swan, que sí sabemos que sale al lado 0. Sparkle sale al lado 0. Aventurine, que también va a ser nuevo en un futuro. Esa creo que es la Raiden. Archeron. O sea, Acheron. Creo que es Raiden, ¿no? Visualmente creo que sí. Misa, que sale al lado 0. Firefly. Gallagher. O Ger, o lo que sea.
O sea, en plan, todos estos más lo que se sabe que está liqueado por ahí. O sea... Quiero ver el tráiler en japonés. Ah. クラブのメンバーはポルカカカムによってほとんど始末されたと思ってたからあまり期待してなかったんだけど、Okay. あれ誰かと思えば Ah, bueno, y en esta versión te regalan también a... Haciendo el nuevo modo, te regalan a Lynx. También. O sea, te regalan un 4 estrellas y un 5 estrellas. No sé qué acabo de ver, pues yo tampoco. Literalmente. Coño, qué susto. Ni me acordaba que tenía puesto eso. O sea, te lo juro. Es que cuando lo he escuchado pensaba que era broma. Pensaba que era, yo que sé, como el tío yo, a lo mejor es un gracioso, es un jocoso, le mola hacer bromas, pero no, no era broma, era verdad. O sea, ¿cómo estarán los fanboys del Genshin? No, 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 pero es que han dado 1600 gemas. Dieron 1600 en el correo. Por eso. ¿Entiendes? Que literalmente, lo juro, han hecho o sea, le han llamado a este personaje ratio para hacerle ratio al Genshin. No es coña. Te lo juro, o sea, 100%. O sea, es que no tiene sentido, se llama ratio. Es que lo han hecho. Ah, asociación también, es verdad. Que no sé si está la puerta o no, ¿sabes? Pero coño, es imaginario de PS cacería, ¿sabes? Esto para la gente nueva y tal. O sea, vamos. Nuevo mapa en la 1.6, que es permanente, historia. Nuevo boss semanal. Nuevo boss semanal también. 3 personajes nuevos, 2 reruns. Nuevo modo permanente. Cambios que están muy bien, que ayudan al juego. Es que es un montón de cosas. Esta dicen que va a estar muy rota. Tiene buena pinta, ¿eh? Va a ser 4 estrellas. Sí, sí, mejoras en el abismo, modos nuevos. No entiendo. Que yo no he terminado todavía la plaga, ¿sabes? Sí, eso está muy bien. Eso es Jesucristo. O sea, que puedas hacer skip, que los personajes se mantengan en la barra para la siguiente vez y no tengas que volver a ponerlos. Todas esas cosas están muy bien. Y en el Genshin es que me da... No me gusta compararlo porque tampoco me parece así, pero... Y en el Genshin, tío, la gente contenta porque han puesto que puedes hacer 2 clics para recoger los encargos. Es que me cago en Dios. No sé si llorar o reírme, tío. Quiero farmear. Que yo estaba de chill cada día farmeando mis personajes para sacar a mi Bronia. Claro, claro, ¿qué es eso? O sea, y te digo yo que si no sale el Honkai, no hacer las cosas en el Genshin. 100%. Yo creo, ¿eh? Humildemente lo pienso. Es que claro. Es que la 2.0 es lo de China. Y el aniversario es la 2.2 o 2.3. ¿Sabes? En plan, vamos a tener en medio la 2.1, que va a estar muy bien porque va a ser historia. 2.0, 2.1 va a ser historia. 2.0 va a ser lo de China. O sea, el año nuevo chino. 2.3 va a ser aniversario 2.2. Y con la historia es que no entiendo. O sea, en el Genshin ten seguro que van a dar lo de siempre. Personaje a elegir de 4 estrellas.
1600, 20 tiradas seguramente darán y 4 cosas más de eventos. Es que aquí me estoy viendo un personaje a elegir del permanente de 5 estrellas. O sea, con lo que han hecho ahora, me lo veo perfectamente. Que tiene sentido, en verdad. O sea, yo me esperaba en el aniversario algo así. Un 5 estrellas gratis del permanente, el que tú quieras. Pum. Pero yo no me esperaba lo del ratio. Y no se había liqueado. ¿No? Yo no lo he visto en leaks, ¿eh? Lo de ratio no se ha liqueado. No es que esté muy atento a los leaks, pero siempre que me miro en el Reddit, yo tengo los 3 juegos. Tengo el Tower, el Genshin y el Honkai. Y veo más o menos las cosas que van sacando. Muchas cosas de aquí las sabía. Pero no sé. Sí, y al final era de un evento de 4 estrellas, que en verdad está bien, ¿sabes? Pero a lo mejor dan otro ticket más tocho. Es que se la pela, tío. O sea, esto basto. Vamos a verlo en japonés. O sea, no me esperaba tanto, ¿eh? Coño, qué susto. El puto pingo a cojones. Ah, la fumada con la anterior literal, ¿eh? Estoy viendo esto, espérate un momento, que hay más cosas. Que se están sacando la polla con... ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Han puesto el tweet 2 veces? Ah, no, son otros... ¿Cómo? ¿Qué es esto? Un momento. Espérate, que están poniendo demasiadas cosas en el este. ¿Qué es esto? Ah, vale, estos son para participantes o algo así, ¿no? Selecciona el personaje que más te interesa, regalaremos estrellada de 60 participantes. Vale, esto es como... ¿Qué cojones? Hombre, a mí me ha llamado la atención... Bueno, a ver, es que... Es que está todo roto, ¿sabes? En plan, tienes al Sun este que tiene pinta que está guapísimo. A la Black Swan, ¿sabes? Ah, vale, más que lo pongo aquí te ponen, ¿no? Y aquí igual, ¿no? Bueno, el que me ha llamado la atención un montón, que aquí no sale, es el Esqueletos. A ver. Quiero ver esto. Por correo a todos los viajeros que hayan completado la misión de Blue. Es que me cago en Dios. ¿Qué pone? Ok, ¿sabes lo bueno de esto, tío? ¿Sabes lo bueno de esto? Puede ser bueno o malo. Es que a lo mejor en el Genshin dan algo. ¿Sabes? A lo mejor nos dicen, ah, sí, pues damos un 5 estrellas. O sea, es como que si... Es como dices, vale, siempre pensábamos, vale, que ojalá que salga un juego, ¿no? Que le haga competencia, que haga que el Genshin se ponga las pilas. Literalmente ese juego es de la misma empresa. Fíjate los cojones. O sea, es el mismo, de la misma empresa. Ay, Dios mío. La nueva zona, tío. O sea, ya estaba viendo que era una actualización de un tocha, ¿sabes? O sea, tenemos nueva zona, nueva historia. Que va a aparecer el tío este y toda esta gente. Los códigos los tengo por aquí.
Bueno, los tengo por aquí, están en el este. Los pasos. ¿El han quitado? Estaban en el Reddit, ¿no? Por la cara, ¿no? ¿Qué tal? Espérate. Honkai. Star Rail. Ah, vale, ya lo han pasado por ahí. Grande. Es que estaba en el Raid, pero no lo he visto ahora. Ah, bueno, más las 10 tiradas que dan siempre también, ¿sabes? No sé dónde poner esto. Ay. Ay, Dios mío. Es que es literal, ¿eh? Es putamente literal, ¿eh? Pero no se había liqueado, tío. Literal, ¿eh? Es que... No entiendo. Y eso que empezó el streaming literalmente hay 29 a un minuto. Los personajes, ¿sabes? Ranmei, no sé qué. No sé. 誰にでもあるものです。結論、開拓者とルアンメイさんの出会いには La voz del robot está guapa, un 喜 japo. びがあるでしょ No me acordaba. Creo que se escucha al principio, pero ni me acordaba ya. Hostia puta, es que es en plan... Lo dan gratis, tío. O sea, no entiendo. そしてドクター・レイシオは全部で52個もの講義を開いていることを知っておいてほしい。 Jordan Paul. いつも人を罵倒して泣かせてるんでしょ？皇帝とは厳しい力排出されるもの。現に最後まで耐えた学生たちは全員何かしらの分野の専門家になっている。 Este gratis y la links gratis. Haciendo el contenido. O sea, literalmente con la versión nueva, si sacas si vas a por el banner de Ranmei o de Blade, si sacas a la 4 estrellas, sacas a mira, sacas a tienes Tingyun, que está rotísima. Suayei, que tiene que pinta que está muy bien. Ranmei, más de lo mismo. Dan al ratio, dan a Lynx, o sea, te puedes hacer 2 equipos prácticamente. ¿Tienes 2 DPS? O bueno, no sé si Suayei va a ser como DPS principal, rollo Kinke también, pero... Buen equipo tienes. O sea, buen equipo vas a tener. 100%. Sí, va a ser la polla. Es que no sé, tío. Voy a mirar a ver si me gustan más cosas. 獣王氏は説意のための体を作らせ、犯罪者を一人捕らえるたびに半日寛容させることを約束した。 Más luego todos los personajes que han enseñado la 2.0, el mini trailer que han enseñado la 2.0 también. 労働者の前でそういうことは言わないでくれ。妹のカンアと同じように、説意も戦場では強力な戦力になる。 Esta que pinta bastante bien, por lo que tengo entendido. Va a estar bastante decente. Y va a ser 4 estrellas.
Que no sé. それではバージョン 1.6 の跳躍情報をまとめよう。バージョン 1.6 の前半で Es は que mira este banner, chaval. ¿Qué es esto, tío? O sea, en plan, tanto por esta como por Blade. Yo, por ejemplo, me falta... Obviamente esta no la tengo y Blade tampoco. Blade es de los dos personajes que me faltan. Blade y Jing Liu. O sea, voy a sacar este banner y si me da tiempo voy a por el Blade. 100%. Sí, total. Tengo esta C2. O sea, me interesa sacar las C6. O sea, este banner es Jesucristo. 蘇英三鉄で限定星5キャラクターのルアンメイを獲得できる。またゴートをさまよう魂には Ya sea por Blade o por la otra, es que es Jesucristo. 獲得できるぞ。星4キャラクターの説意はバージョン 1.6 前 Y 半 el の otro es 跳躍に追 muchísimo 加 que される。 flipas de 4 estrellas. あの全身包帯だらけの人。そしてバージョン O 1.6 sea, vamos a ser sinceros, Natasha, Huki, Susan, pues bueno. の後半ではイベント跳躍キャラク Yo esta la tengo C6, esta la tengo C6, esta la tengo con 3 dupes, creo. ターパンタレイで限定星5キャラクターのドクターレイシオ。夜は眠らぬでは Quizás la gente tiraría por Kafka, supongo. O sea, como mucho la gente va a tirar por Kafka, pero Doctor Ratio solo van a sacar gente que quiera sacar los C6. 限定星5キャラクター Si les の mola カフカを mucho. 獲得できるんだ。 Pero a ver, sinceramente, ¿quién coño va a sacar C6 un personaje de estos? Cuando se viene Black Swan, Sparkle, 2.0, 2.1, ¿sabes? Todos los personajes. Se viene la Raiden también. O sea, se vienen cosas tochas, ¿eh? Fuera broma, se vienen cosas que son tochísimas. なんで狂人まで。皆さんが楽しみにしている Como 公演 mucho a lo mejor le sacas el cono al Doctor Ratio, ¿sabes? Si quieres jugarlo. O sea, te dan el personaje, puedes sacarle el cono si quieres. O intentarlo, ¿sabes? の情報 No sé qué を見 bueno ていこう será el cono, pero si es su mejor バージョン 1.6 前 cono, 半 pues のイベント puedes. 跳躍の差は星5公演数 A ver, está en pelota, si tiene un patito, ¿sabes? Es follable. 純粋なる C の洗礼の出現率がアップする。温浴で心身をリラに。後半の遡る記憶 天才たちの続きます。 No sé, tío. La puta madre, loco. Claro, claro, ¿qué es eso? Es que yo no, a lo mejor me equivoco, pero a mí me sonaba que vi en unos leaks que la 4 estrellas iba a ir con el ratio. ¿Sabes? Que es lo que suelen hacer en Genshin sobre todo. Ponértelo con el menos potente, ¿sabes? Para que tires también por él. Pero no, ¿qué va? ¿Y qué tal? Pues aquí estamos, un poco flipando con esa gente. Que te regalan al 5 estrellas de primeras. El Doctor Ratio para adelante. 新キャラクターの紹介の次は O sea, me flipa que vayan a dar el puto 5 estrellas gratis. 内容を発表するぞ。 Por la cara. まずは宇宙ステーションに登場するでっかい Este es el nuevo boss semanal. Pues mira, si quieres sacarle el cono, si está bien, que no lo sé, te puedes ahorrar eso y sacarle el cono. Y también se vienen personajes de la 2.0 que flipas, Cuidado con eso. さっき。あるクローンを愛生王虫スキャラカバズという名の王虫の原型は No, pero es que no creo que pierdan ganancias con lo que se viene. それが No pierden. Esto lo que va a hacer es que mucha gente va a entrar al juego, aunque solo entrar al juego y pillar al personaje. Pero ya con solo esto van a entrar mucha gente al juego, otra vez, en plan gente que a lo mejor lo dejó al principio y tal. Pillan al personaje y no, a lo mejor no todo el porcentaje, pero a lo mejor un 15-30% de esa gente se quede y vuelva a jugar. ¿Sabes? Porque estoy 100% seguro que mucha gente entrará, pilla el personaje y se pira. Y mucha gente entrará, pilla el personaje, se querrá pirar, pero a lo mejor le gusta todo y sigue jugando. Y a lo mejor juega un mes, 2 meses o sigue jugando hasta el infinito. Es que es como si en el Genshin de repente dan un personaje, pues mucha gente va a volver a entrar por pillar al personaje. Porque obviamente el personaje lo vas a poder pillar durante X tiempo. O sea, mucha gente va a tener la necesidad de decir, hostia, tengo que entrar, tengo que instalarme el puto juego porque el personaje se va. Lo necesito. Aunque no lo vaya a jugar, lo necesito.
Porque esto funciona así. Vamos, yo por ejemplo en Epic Games tengo un montón de juegos que han dado gratis que no he jugado en mi vida. Y no, prácticamente no juego nada en Epic Games. ¿Pero por qué los pillo? Porque digo, coño, es gratis. ¿Sabes? Es gratis. Hay que pillarlo. O sea, en la mente vas a estar así diciendo en plan, lo quiero. Lo necesito. Por eso en el Genshin me extrañaba siempre que no diesen ningún personaje de 5 estrellas gratis en el aniversario y cosas así. Es que era raro. Yo la puedo jugar. Yo la puedo jugar, luego todos los personajes. Espérate. Vale, estos son... No sé si estos son leaks, a ver. ¿Van a haber coches? Mira, aquí hay un resumen mucho mejor. Así no tenemos que ver esto entero, en verdad. Claro, pero no puedo estar, bueno. No sé, acabo de ver esto. Van a haber coches de carreras que se llaman Bionics. Elegantrix, no sé. Si quieres te paso el este. Lo acabo de ver aquí. En el Reddit. No sé si serán usables. Pero tenemos historia. Este banner que es Dios. Dan al Doctor Radio gratis. O sea que este banner te la pela. Excepto que vayas a tirar por Kafka. El evento este principal que te dan en esto de aquí. Y parece que es entretenido porque es como de hacer fusiones y como de crianza, algo así. El universo simulado este. Que no sé, esto no sé si era permanente, no me acuerdo. Esto es otro modo. Este sí que no es permanente, creo. El por 2 de ornamentos, de artefactos también, que no sé si lo he puesto aquí. El modo este nuevo que se junta con el otro, con el abismo. Y van a ser 6 semanas cada uno. Este gratis. La 2.0, la zona nueva. Que, te lo juro, a mí me recuerda un montón los carteles a BioShock, ¿sabes? Es muy ese rollo. Me recuerda mucho a BioShock. No sé por qué. Ah, es Plaga 2, ¿no? Vale, vale. O sea, entonces es permanente, ¿no? O sea, me recuerda un montonazo a BioShock. El tema este de las atracciones y tal. Espérate, que quiero ver el vídeo. ¿Qué? ¿Chanto? ¿Dónde sale el tráiler este? Es al final, ¿no? Sí. 代表して皆さんをこの素晴らしいセレモニーにご招待します。どうぞ他のゲストの方々と一緒にふるってご参加ください。¿Ves? Los carteles. Es muy rollo BioShock. Es muy rollo BioShock, tío. Todas las luces, no sé qué. ¿No ves todo? La chapa, eso es como súper ochentero o noventero, ¿sabes?
La cola, ¿sabes? Un rollo también un estilo Fallout. Mola, mola, tío. Me mola. La nueva zona me mola visualmente. Sí, 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 sí. En plan, por la puta cara. O sea, te lo juro, me esperaba algo bueno o algo tocho. Estaba esperando, pues, en plan, típico, el nuevo modo del abismo. O sea, el nuevo que se comparte con el abismo. En plan, las mejoras estas, tal, no sé qué. ¿Te imaginas? Si aceptas a Ratio, estás firmando con sangre que tienes que jugar al Honkai Star Rail durante 5 años. Si dejas de jugar o lo desinstalas, te mueres. O algo así, ¿sabes? viene un sicario y te pega 4 tiros en la cabeza y ya está. O sea, estás firmando un contrato con el demonio. No sé, tío. Bueno, y no se ha visto el personaje por aquí. Este personaje, tío, me mola un montón. Lo vi el otro día. Me llama un montón la atención por cómo es este. El Duque Inferno, tío, tiene una pinta. Encima me recuerda un montón a Thresh, ¿sabes? Sobre todo la skin esta de Solo ante el peligro. Que es de ese estilo también. Este personaje me mola, me flipa. Buah, y el Sam también tiene una pinta guapísima. O sea... No sé si estaban todos aquí, ¿no? Creo que sí. No, creo que no están todos. No, no están todos. Se toca agobio, loco. Así como en plan... Por la putísima cara, tío. Ah, mira, se podrá obtener a Doctor Ratio gratis desde la versión 1.6 hasta el final de la 2.1. O sea, hay meses para pillarlo. Hay meses para pillarlo. Que sí, es que es eso. Es que el puto meme del Ratio se ha hecho con el puto personaje este. Te lo juro, es intencionado que se llame Doctor Ratio. 100%. O sea, no sé. Me he quedado cuajadísimo, tío. O sea, pero cuajadísimo. Sí, sí, no, sí, es bastante meme, ¿eh? Doctor Ratio. Te hace ratio, literalmente, ya está. O sea, es como, pues ya está, para ti. O sea, yo cuando lo he escuchado aquí he dicho, vamos a un 5 estrellas, no sé cuánto. ¿De quién es la voz? No me suena. Aquí cuando me he enterado y en plan... Y es en plan... ¿Qué?
O sea, sinceramente, con esto, ya no digo para que sea malo, para tirarle hate al Genshin, pero ojalá, tío, que con esto den un personaje y hagan más cositas, tío. Ojalá, tío, ojalá que gracias al Honkai se impulsen también, porque yo creo que con las cosas del Honkai han hecho algunos cambios que están bien, con el tema de las diarias, en la nueva actualización lo otro, ¿sabes? Espero que vayan haciendo poquito a poco cosas, den algún personaje nuevo. O sea, no tiene ese nuevo nivel permanente, por lo menos para yo sacarme a la puta Jin de los cojones. ¿Sabes? Algo, ¿sabes? Espero que reaccionen con esto. O sea, tienen que reaccionar. Por mucho que sean dos equipos diferentes, es la misma empresa, coño, no me jodas. O sea, no tiene, es que no tiene sentido que se jodan a ellos mismos. Es que al final, la coña es verdad. O sea, la única persona que puede joder al Genshin es el propio Lloverse. Literalmente. Son ellos mismos. Es que no tiene sentido. O están preparando algo tocho en el Genshin también. O no sé. Es que luego yo he visto esto y pongo en plan, buah, 5, o sea, en plan, ¿qué? Un momento, ¿qué? ¿Sabes? En plan, me queda guajaísimo, tío. Buah, como los del ZZ sean parecidos a los del Honkai hasta Rey, madre mía. Y eso que el juego no me llama tanto la atención, pero... No sé, tío. Sí, parece que sí, está diciendo, mira, te hago ratio. La L y el ratio, ¿sabes? No sé, no entiendo, tío. Me he quedado guajaísimo.